Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy, sábado 6 de mayo del año 2023. En gracia de Dios, aconteciendo desde las 6 de la mañana en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá en sus dos espaciotemporalidades, que energéticamente conectando en el amor, la previa y la profundización en la meditación del Evangelio de San Juan, en la cátedra mística del Maestro con sus discípulos, en especial con Tomás y hoy día con Felipe, ante la pregunta de muéstranos al Padre, cuando Jesús hacía su despedida, porque en gracia de Dios, Dios mediante, en unas 3 semanas estaremos conmemorando por la Santa Iglesia Católica la ascensión de Cristo, de Jesús Cristo al reino de los cielos, y que sigue aconteciendo por gracia del Espíritu Santo en todos, seres amados. La respuesta de Jesús no se podría hacer esperar a Felipe y a todos nosotros hoy día. Si crees en Dios, si le crees a Dios y creas con Dios, pues has de darte cuenta que la Santísima Trinidad es uno y trino, es una unidad en la diversidad y en la universalidad del ser que trasciende, vida eterna, reina de los cielos. Y esa es la promesa de salvación cumplida. Por lo tanto, en Jesús, en espíritu y en verdad, está el Padre Creador obrando a través suyo y con todos los seres vinculantes en sus procesos de vida allí, testigos, y dan testimonio por lo que ex post, o sea, posterior a Cristo, han quedado en gracia de Dios por el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica, las Sagradas Escrituras, los sacramentos, bautismo, comunión y la ordenación, entre ellos sacerdotal, la ordenación esponsal, los santos óleos, el catecumenato, el bautismo, todas esas esencias, mirras y gracias especiales. Y quedan todos los desarrollos asociados a la evangelización, al pastoreo de la Grey, el Papa, los obispos, los hermanos consagrados y todo el tejido social, fraternal, universal con toda la familia cristiana, la familia no cristiana, pero en última instancia la familia humana, que ese carisma, dones, gracias y talentos de todo ser siendo testimonio. Y ello pues sin dejar de lado lo que otros hermanos han venido haciendo en sus creencias, según las ciencias y sus propias vivencias. Pero desde nuestra Santa Iglesia Católica, por fe, en gracia de Dios del Espíritu Santo, está la vida mística, la experiencia de vida propia, de todo ser siendo vinculando con santos, apóstoles y mártires, que ya habitan el reino de los cielos, y las almas de los seres amados que están en ascenso, las almas del purgatorio, están en esa transición, y todas nosotras almas, esposas de Cristo, seres amados. Ahí es que compartir. Pero esta cátedra, que ya no es en acampado, quizá en la sinagoga o en un lugar cerrado, pero cuando Jesús hacía el pronóstico de su pasión, muerte y resurrección, habitando allí con sus discípulos, prepara el camino, prepara la despedida, prepara lo que es en vida eterna, una despedida, pero a la vez camino, que es
Jesús, camino, verdad y vida, como le contestaba también a Tomás en la misma pregunta. Muéstranos el camino. De todo ello acontece por estos días fragmentos de las Sagradas Escrituras en su lectura, pero los acontecimientos todos ocurridos, solo que las lecturas de esas representaciones propias, representaciones sociales, las representaciones que cada cultura, judíos, judaizantes, cristianos, paganos, de otras religiones, pues en concurso de Jerusalén, y pueblo de Israel, pueblo creyente, vienen aconteciendo en las sinagogas con Jesús o sin Jesús o en contra de Jesús. Todos esos escenarios quedan a la deriva cuando no se vinculan con la fe, en gracia a Dios, con la oración, la meditación y el ayuno, cuando no se toma conciencia de su ser, vida y obra, y por tanto en coherencia se repliega con otros seres, amados, no amados, o que aún no han sido amados, pero todos criaturas de Dios, con su respectivo ser, vida y obra, cuya historia sigue siendo escrita con el Padre Creador, y en cuya acontecimiento está Jesús haciendo la transformación, y de cuya manifestación es testigo el Espíritu Santo Paráclito, acompañando para que todos esos procesos se hagan en santidad, es decir, en amor, misericordia y justicia divina, buscando esa correspondencia que hemos, en gracia del Espíritu Santo, sintetizado por estos días, la vía en el orden natural, voluntad propia acorde a la voluntad divina en el Padre Creador, inteligencia propia acorde a la inteligencia divina en el Espíritu Santo Santificador, y actitud propia acorde a la actitud divina en Jesús Redentor, Sanador y Salvador. Todo en el orden natural, la impronta de la creación y por tanto el ascenso de esa concienciación ambiental a una conexión sideral y una coevolución de orden natural celestial. Ello todo pues para aportar desde esta perspectiva, hoy día, después de 2023 años, situados en campus, vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Aviala, Laudato Si, en condiciones muy favorables, una mañana radiante de sol, fresca, de brisa suave, pero de vientos fuertes, con su sonido, con su toque silencioso, con su acontecer, se siente. De hecho, se ha dejado en exterior, y esta grabación vale para dejar lo que es natural. Usualmente las grabaciones se hacen en espacio cerrado, y cuando se hacen en espacio abierto se trata de cerrar o condicionar el flujo natural del agua, del aire, del suelo, no, que fluyan, de las especies, sus cantos, la flora, la fauna, todo, porque deben los espíritus estar libres. Es en libertad, esa es la paz, y esa es la felicidad que causa conectar con la creación, con la impronta del Creador allí, con las criaturas, incluso las criaturas otras. Y ese incluso sobra. Se sabe que somos criaturas, en gracia de Dios, con una naturaleza, unas cualidades y una promesa de salvación que las otras criaturas no tendrán. Al subirse al arca de Noé, nadie dijo que iban para la vida eterna, para el reino de los cielos, no, iban era a guarnecerse de las situaciones naturales, de las inundaciones, de los huracanes, de las posteriores sequías y ausencias de comida,
de fotosíntesis para algunos ciclos ecológicos, que llaman, ¿cierto? En esa época ni se hablaba de eso, de la ecología y esos conceptos, pero la creación, de todas maneras, es el Génesis. Y asimismo, cuando ya se restauran las condiciones naturales de la creación, pues se permite una nueva oportunidad en gracia de Dios para hacer testimonio de la vida en orden natural. Y ahí vamos, en gracia de Dios, pero eso queda en un proceso natural, social, otros procesos, así como cultural, la familia de Noé, sus descendientes, sus parientes, todos allí pertinentes a una generación, pero habrían otras adelante y habrán otras posteriores. La descendencia del pueblo de Israel, estimada en esos tres valores, o gracias, dones del Espíritu Santo en cada ser, pero en Dios, en la providencia, y aún no estando Cristo todavía, sí la presencia sanadora a través de los ángeles enviados por Dios para tener muchos años de vida, mucha familia y mucha prosperidad en términos de riquezas materiales, que es como en lo que más se ha fijado en la humanidad el hombre, pues en sentido genérico. Incluye el hombre, la mujer, el ser, el alma, porque no se dice la alma, ni la hombre. El hombre en genérico es el ser y el alma. Y ello por el lenguaje, que en gracia de Dios de Occidente se tiene. Si se tuviera otro lenguaje, en el otro lenguaje se habría de estar hablando, conversando, escribiendo. Lo importante es que exista la comunicación. Y aquí es donde el lenguaje único es el amor, vinculante de todos esos procesos. Ya retomando la escena de Jesús con Felipe y los demás apóstoles, discípulos, en la medida en que se va alejando esa proximidad vinculante que Juan el apóstol, evangelista, escritor de Apocalipsis, está en lo más íntimo, que es en el corazón, en lo más profundo, en lo más cercano a la Santísima Trinidad en Jesús, en su persona, segunda persona de la Trinidad, sin que eso sea un número matemático, sino en el orden natural del Padre, el Hijo, engendrado, no creado en María Santísima por gracia del Espíritu Santo, arca de la alianza, en su vientre bendito, de una mujer casta, pura, una doncella del pueblo de Israel, de la familia Nahuín, vinculante del pueblo de Nazaret, y con José, su castísimo esposo, padre putativo de Jesús. Poco se sabe de su familia, de sus tejidos sociales, sus tejidos culturales, pero sí de sus tejidos ocupacionales, artesano. Dicen allí ebanista, carpintero, albañil, pero el arte de acompañar a la Madre de Dios en el proceso de formación del Hijo de Dios. Él mismo se preguntaba, ¿qué podría yo enseñarle al Hijo de Dios? Mucho. Pobreza, humildad, obediencia. Lo mismo que la Madre Santísima, el fiat, porque se confía en Dios. Le dice al ángel, hágase en mí según tu palabra. Cuando le anuncia a San Gabriel que va a dar a luz un hijo y que le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y por su parte, ante el repudio que iba a hacer José en silencio para no perjudicarla, prometida, ya en una unión esponsal comprometida en la palabra y en los acuerdos de la familia, como es la tradición en ese pueblo de Israel, un poco machista, pero, o al extremo, según se mire el relativismo allí, pero que
ya guarda un testimonio, y eso es fidelidad a Dios, porque son creyentes, rabinos del pueblo judío, que van instruyendo las personas en la doctrina, en la ley mosaica, en la Torá, en el Shema: ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso cada quien es leal y lo mantiene presente. Recuerda, escucha a Israel, y recuerda con las filactelias. Eso va asociado, el escuchar y el recordar, que es pasar por el corazón, lo que pasa por la mente. Es conectar ahí el ser sentipensante. Diría pues hoy día en términos Orlando Falsborda, pero todavía no pescamos ese proceso natural de fluidez creativa en el Espíritu Santo para que sea solo las Sagradas Escrituras, en lo posible, porque hay que hacer un trabajo de descontaminación, de desintoxicación, de desconstrucción de muchos vacíos que quedan en el lenguaje, en los llamados procesos de conversación, pero que son más bien de diálogo según las lógicas, al estilo del mundo, lógicas humanas, por la razón, porque el diálogo sería de dos logos, que es la presencia del Espíritu Santo en cada ser siendo conectado con la Santísima Trinidad, en su sentir, pensar, actuar, en su ser, vida y obra, y por sus obras, hechos y acciones. Cada uno va haciendo su historia con Dios, o coescribiendo, poniéndole también entre comillas, un rubro propio de la lectoescritura, o la lectura y la escritura, que es de un lenguaje más occidentalizado, porque si es de lectura, es de percepción, es de experienciación, es de significación, y eso es en síntesis una conexión a través del amor con la vida, con la creación, con compartir la vida con otras criaturas, con otros procesos de vida, con otras formas de relacionamiento. Y a eso es que se quería llegar. Una forma de relacionamiento basada en el amor. En gracia de Dios por la misericordia del Padre Creador y la justicia divina en el Espíritu Santo Santificador, que eso es justificación, santificación. Esa tríada, el amor del Padre, la misericordia del Hijo, Jesús, su Hijo amado, el Padre es el amante, y la santificación en el amor, esa circulación es la que debe ser la impronta visible a todos, visible por la fe en el corazón, visible por los ojos, los sentidos, en la comprensión de la palabra de Dios, llevarla al corazón, pasarla por la mente y bajarla ya, producto de la razón, en ese logos, a todo lo que es ese carisma propio, dones, gracias y talentos que han de ser aprehendidos con H intermedia, asimilados, incorporados, pero para ser comprendidos con H intermedia. Comprehender es vincularse con las similares naturalezas, circunstancias, realidades de otros seres amados, próximos, en el Shema, y conectar con ellos desde su propia vivencia, desde su propia experiencia de vida, desde su propia significación que le da a su vida, entre comillas, su vida, porque es la vida de Dios, del Padre Creador, prestada en comodato a cada criatura, para, entre comillas, un término muy técnico, administrar, no dosificar en tanto de manera mezquina, partir, repartir y supuestamente compartir, no, es en tanto plenitud, en paz, en libertad y en felicidad, ponerla en servicio, entrega, en todo sentido. El amor es ello, el ser amado es ello, y el sentirse amado es ello mismo, una circulación que triangula es Cristo en cada ser.
Y ello le dice a Felipe, pues si estás viendo al Hijo y crees que es el Hijo, y sigues convencido que estás hablando con la revelación de la divinidad, la manifestación, la expresión propia, el verbo, acción creadora, fuerza transformadora, no te han de quedar dudas de que todo lo que viene es para dar gloria a Dios Padre, por gracia de Dios Padre, y dando gracias a Dios Padre. Es lo principal. Y que de toda esa sabiduría, ese discernimiento sobre el conocimiento humano, y por tanto esa hermenéutica para poder comparar la lectura interior, la lectura exterior y estar ahí entrando en esa vinculación misericordiosa, que es llevar al corazón toda esa situación y sentirla como propia, pensarla como propia y tomarla como propia, que es lo que hacía Jesús, todo ser siendo en su contexto, pero proyectaba a toda la humanidad y nos vincula ahora. La humanidad que había en su momento, pero la que se proyecta después, porque esa Trinidad ha estado desde siempre y estará siempre. Y estuvo siempre, en todo momento, tiempo, lugar y modo en que Jesús estuvo presente físicamente, pero también en alma, mente y en otras formas de manifestación, a través de la meditación, la oración, el ayuno, en la acción, a través de su vida sacramental, bautismo que recibió haciendo la fila con todos los pecadores sin ser pecador, para dar testimonio y para que todos siguieran su ejemplo y se cumplan las profecías, todos siendo profetas. El bautismo nos ha hecho profetas, sacerdotes y reyes, en tanto es el reino interior que hay que situar allí, el habitáculo del Espíritu Santo, arca de la alianza, para que en ese oikos interior el Espíritu Santo acontezca, permanezca y fortalezca en sí mismo ese ser siendo, las relaciones con otros seres amados y por tanto las acciones con las criaturas otras en la creación. Bueno, todo ello va siendo expresado, quizá con mucho dolor por parte del maestro, ver que los alumnos no van comprendiendo, no lo van llevando como él al corazón, pero en su paciencia, en su humildad, en su ternura, como buen maestro, espera, deja que acontezca, da libertad para que el otro sea haciendo, para que el otro, que entre comillas es otro, en Jesús sería el mismo, vinculado en otro ser, aconteciendo en otro ser que le permita la entrada, siendo ese otro ser, como decía Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo que vive en mí, algo así. Ser Cristo en la versión de cada ser siendo, es lo que se esperaría, más que ser la versión parecida a Cristo, o peor aún, ser otra versión de Cristo, que no espera que se clonen, sino que Él se repliegue, se vincule, como en la Eucaristía, que ya se habla el bautismo, el partir, compartir, así como repartir el pan, la Sagrada Eucaristía, que hace el sacerdote en persona Christi, es aprehender, asimilar, apropiarse en el buen sentido, no de Dios, sino apropiarse de su cuerpo y sangre, y esa fusión con el fuego en la cruz, pero también de la gloria de su resurrección y del adviento que venía desde el Manuel, que se decía allí. Todo el ciclo de vida de Jesús está ahí en esa hostia santa, en el cuerpo de Cristo. Además de su pasión, muerte y resurrección, viene
toda la vida en esta terrenalidad, pero trae toda la huella, la impronta desde antes de toda la creación, en el alfa, y tiene los escenarios, la visión escatológica, el apocalipsis de lo que sería el final. Quiere decir que en esa síntesis maravillosa de la hostia está todo lo que acontece con el yo, el ego sum, como decía Fernando Palacio en la Eucaristía en estos días en Televid, de los yo soy de Jesús en el Evangelio de San Juan. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua que quien bebe no tendrá más sed, le decía a la samaritana. La luz del mundo le decía al ciego en la piscina de Siloé, y soy el pan de vida, le decía a los apóstoles en su segunda aparición después de la resurrección, entre muchas otras formas de expresarlo. El yo soy el buen pastor que cuida su grey, sus ovejas, su rebaño. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le decía a Tomás. Yo soy el Hijo de Dios, a todos les decía, y en particular a Felipe. Todas esas formas de ratificar, de hacer la revelación, nos hace vinculantes de esa Santísima Trinidad como hijos adoptivos del Padre Creador, y por tanto hermanos menores de nuestro hermano mayor Jesucristo, y todos sobreabundados por la gracia del Espíritu Santo. Para sintetizar allí, entonces, en esa nueva revelación, vincula en la cátedra mística de Jesús que de todas esas preguntas, inquietudes, participación que hace cada quien, es lo ideal, que todos, si son 12, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, 12 por 12, 144, y que eso significa con 1000, siempre, muchos, todos. Eso es sin límites. Ahí en esa impronta de la comunión, de la Eucaristía, está toda esa prefiguración, la configuración y la posfiguración de la historia de la humanidad replegada. ¿Y eso cómo se ve? Por las obras, hechos y acciones, en el testimonio, en el amor. Santo San Juan de la Cruz, al final de la tarde nos medirán en el amor, por la misericordia y la justicia divina. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre vinculantes los tres. Y eso es caridad, dignidad y sacrificio, en la entrega de todo, sin reservas, sin quedarse con nada, sin estar de mezquino midiendo nada, no ser todo lo que llega, así como el viento, le decía Jesús a Nicodemo, el Espíritu llega de donde quiere, cuando quiere y como quiere, así mismo déjelo fluir. Si pasó por tu vida, déjalo que siga. Si ingresó a tu cuerpo, él saldrá. Y si te levantó del suelo, pues vuelve, valga la redundancia, vuelve y te tira la gravedad al piso. Te sacude y ya. Y eso mismo, cuando el movimiento propio y por la razón, por la conciencia, por la coherencia con la naturaleza propia, pues hay una dinámica, hay un movimiento, hay una energía, todo eso se va transformando. Entre más sutil, más liviano, más tenue sea ese contacto, es más erótico, es más estético, es más poético, para que fluya la vida, para que fluya Cristo a través de tu ser siendo, y por tanto para que le aporte a la creación una gotita de divinidad que se vincula en la creación a seguir la impronta del Creador. Y eso es lo que hay que hacer, pues lo que el Espíritu Santo en su servidor, amigo y hermano pone en consideración para invitar a esa aproximación amorosa en Cristo resucitado y resucitador. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.